Estos son los 7 asesinos más olvidados de la historia. La mayoría de los asesinos en serie tienen antecedentes enfermizos o trastornos mentales. Se sabe que, frecuentemente, fueron víctimas de abusos durante su infancia, ya sea física, sexual o psicológicamente, toda vez que existe una correlación entre los abusos de su infancia y los crímenes que cometen. Número 7. Adam Leroy Lane. Lane, nacido el 6 de agosto de 1964, es un asesino convicto que fue apodado el asesino de la carretera, porque sus crímenes tuvieron lugar cerca de la carretera, por la que viajaba con frecuencia debido a su trabajo como camionero. Lane cometió los asesinatos mientras se abría paso por el noreste de los Estados Unidos durante el verano de 2007, su primera víctima conocida fue Darlene Ewald, de 42 años, que vivía en una casa suburbana en West Hanover Township, condado de Dauphin, cerca de Harrisburg, Pensilvania. Fue apuñalada y asesinada alrededor de las 2 a.m. del 13 de julio de 2007. La segunda víctima de Lane fue una mujer llamada Patricia Brooks, a quien apuñaló el 17 de julio de 2007, en el condado rural de York, Pensilvania, mientras dormía en su sofá. Afortunadamente ella sobrevivió al terrible suceso. Por último, su tercera víctima fue una mujer de 38 años de Bloomsbury, Nueva Jersey, llamada Mónica Massaro. Le pasó la cuchilla por abajo de la boca y le dio una puntada arriba de la oreja, y la llevó a su habitación para terminar con ella. A Lane le dieron 5 de a 30 años por asalto en Massachusetts, 50 años por asesinato en Nueva Jersey, 10 a 20 años por tentativa de asesinato, cadena perpetua por asesinato en Pensilvania. Número 6. Albert DiSalvo. Albert Henry DiSalvo nació el 3 de septiembre de 1931, fue un criminal estadounidense de Boston, Massachusetts, quien confesó ser el estrangulador de Boston, el asesino de 13 mujeres en el área de Boston. Su confesión ha sido objeto de controversia y sigue habiendo debates sobre los delitos de DiSalvo. DiSalvo fue sentenciado a cadena perpetua en 1967. En febrero del mismo año, escapó con 2 compañeros de la prisión del Bridgewater State Hospital, lo que provocó una persecución a gran escala. Se encontró una nota en su cama dirigida al superintendente. En ella, DiSalvo afirmaba que había escapado para centrar la atención sobre las condiciones en el hospital y su propia situación. 3 días después de la fuga, llamó a su abogado para entregarse. Su abogado envió a la policía para que lo arrestasen nuevamente en Lynn, Massachusetts. El 25 de noviembre de 1973, fue encontrado muerto apuñalado en la enfermería de la prisión. Robert Wilson, que estaba asociado con la banda Winter Hills, fue juzgado por el asesinato de DiSalvo, pero el juicio terminó con un jurado en desacuerdo. Biley afirmó más tarde que DiSalvo fue asesinado por vender anfetaminas en la prisión por menos del precio establecido por el sindicato de reclusos. Número 5. Hamilton Howard. Hamilton Howard nació el 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C., Estados Unidos. Fue un asesino en serie y caníbal estadounidense. Es también conocido como el hombre gris, el hombre lobo de Luistería y el vampiro de Brooklyn. Afirmaba haber abusado sexualmente y o asesinado a más de 100 niños, aunque solo fue sospechoso en 9 casos. Confesó 3 homicidios que la policía fue capaz de confirmar y confesó haber acuchillado al menos a 2 personas más. Fue sometido a un sonado juicio por el asesinato de Grace Wood, condenado y ejecutado. Causa de muerte, electrocución. Número 4, Amos Robinson y Abron Scott. Amos Robinson y Abron Scott acusados en casos sin resolver de violación y asesinato en 1983 por Fox News. 5 de agosto de 2022 15:49. Amos Robinson, a la izquierda, y Abron Scott, a la derecha, fueron acusados de los asesinatos de Barbara Grams y Linda Lansen en 1983. Departamento de Corrección de Florida. Un par de asesinos en serie fueron acusados el jueves por las violaciones y asesinatos de 2 mujeres en 1983 en Tampa, Florida, después de que un hombre inocente fuera exonerado, anunciaron las autoridades. Amos Robinson, de 58 años, y Abron Scott, de 57, que cumplen cadena perpetua por otro asesinato, ahora están acusados de los espantosos asesinatos de Barbara Grams, de 19, y Linda Lansen, de 41.
Ahora sabemos que estos dos hombres llevaron a cabo una siniestra ola de violaciones y asesinatos en Tampa Bay en el verano y el otoño de 1983, dijo Andrew Warren, a quien el gobernador Ron DeSantis suspendió el jueves como fiscal estatal del condado de Hillsborough. Número 3. Andre Crawford. Andre Crawford nació el 20 de marzo de 1962, fue un asesino en serie, violador estadounidense que dio de muerte a 11 mujeres entre 1993 y 1999 en Chicago. Muchas de las mujeres eran adictas a las sustancias o trabajaban como trabajadoras sexuales. También tuvo relaciones con ellas. En 2009, Crawford fue declarado culpable, atrayendo a sus víctimas en su mayoría afrodescendientes, en sus sexoservidoras y adictas al crack, con engaños a áreas baldías donde las manoseaba y profanaba sus cuerpos. Todos sus crímenes fueron cometidos en el vecindario. Fue sentenciado a cadena perpetua. Murió en prisión de causas naturales. Número 2. Andrew Corrales. Andrew Corrales fue miembro de un grupo de asesinos seriales conocidos como los tripulantes del destripador o los destripadores de Chicago, quienes habrían asesinado a cerca de 20 mujeres en Chicago, Illinois. La banda constituida por otros 3 hombres más, Robin Hecht, Edward Spitzer y el hermano menor de Andrew, Thomas Corrales, solía viajar en un auto rojo por las calles de la ciudad desde el que solicitaban servicio a prostitutas o directamente recogían mujeres jóvenes, y las llevaban a la casa de Hecht donde en medio de rituales satánicos las torturaban, terminaban dando puntadas hasta la muerte y abandonados sus cuerpos en sitios solitarios. Andrew fue el último preso en ser ejecutado en Illinois antes de que la pena se aboliera en este estado. Fue ejecutado por inyección letal en 1999. Número 1. Ángel Maturino Resendi. Ángel Maturino Resendi, o coloquialmente llamado, el asesino de las vías del tren. Inmigrante mexicano responsable de múltiples asesinatos a lo largo de Estados Unidos, viajaba ilegalmente en trenes de carga, entraba a casas cercanas a las vías donde masacraba a golpes a sus ocupantes, robaba las pertenencias. Sus asesinatos confirmados ocurrieron mayoritariamente en Texas, pero también mató en Illinois, Florida y Kentucky. Se cree también mató en México, particularmente en Chihuahua. Fue ejecutado por inyección letal en 2006. Bueno, si has llegado hasta acá me ayudaría mucho en suscribirte y comentar. La verdad que me costó mucho hacer el vídeo ya que yo trabajo y no me da tiempo de hacer otras cosas. Un saludo y adiós.